la mitad de la clase de cardiopatías congénitas, que corresponde a cardiopatías congénitas no cianóticas. Nada más como generalidades, antes de entrar al algoritmo de abordaje, vamos a tener que las cardiopatías congénitas no cianóticas son estas que no interfieren con la oxigenación de la sangre, ni con la distribución de esta a la circulación sistémica, por lo menos no de manera significativa. Y al contrario que en las cardiopatías congénitas cianóticas, no hay mezcla de sangre ni disminución del flujo pulmonar, sino que todo lo contrario, como vamos a ver más adelante. Ahora, no sé si se ve el algoritmo o no está proyectando esto. Creo que no. Estás proyectando tu presentación PowerPoint y estoy extraordinariamente lagueado. A ver. Ahí está, ¿ya se ve? Yo todavía, pero estoy lagueado. Que te digan tus compañeros. Ok, entonces vamos a esperarlo. Sí usted. se ve. Empiézale, mijo. Bueno, vamos a partir nuestro algoritmo con tres premisas o tres posibles escenarios. Con un recién nacido cianótico que tenía buena frecuencia cardíaca y buen esfuerzo respiratorio y que mejoró con la administración de oxígeno. Un paciente que llegue con clínica de taquicardia, sudoración, retracción subcostal o que llegue con disnea de esfuerzo, incluso en algunos cuadros asintomáticos puede tener estatura menor a la esperada, o que tengamos un hallazgo fortuito de un soplo. Entonces, con estos datos partimos de que podríamos tener una probable cardiopatía congénita no cianótica. Lo siguiente que nos vamos a preguntar es si nuestro paciente tiene datos de edema pulmonar, si tiene crepitantes o edema en la radiografía, datos sugerentes. Y ya sabemos que el edema pulmonar se daría por una dificultad de los vaciamientos de los vasos pulmonares o un aumento del flujo pulmonar. Ahora, para distinguirlo en la radiografía, les voy a proyectar una imagen. Entonces regreso a las diapositivas. En esta imagen ya nosotros podemos distinguir cómo se vería un edema pulmonar en la placa y cómo se ve un pulmón normal. Como podemos ver, un edema pulmonar se ve este patrón intersticial de que hay un aumento de la cantidad de líquido a nivel pulmonar y por lo mismo hay una mayor densidad que se ve como lo blanco y no se ve tan negro como debería ser un pulmón normal que está lleno de aire. Entonces, de esta manera nosotros distinguimos un edema pulmonar, si está presente o no está presente. Muy bien. Ahora, acuérdense de lo que dijimos ayer, que la posición en la que se toma la placa determina la forma en que evalúan los tercios en el edema pulmonar o en la sobrecarga pulmonar. Que tenemos que fijarnos en la burbuja gástrica para entender si la placa fue tomada de cúbito o de pie y con eso interpretar o deducir si vamos a ver los tercios hacia afuera o de arriba hacia abajo. Pero en cualquier caso, esa imagen que nos mostraron es de una sobrecarga pulmonar significativa, así que esa no deja dudas. Siempre y cuando otro elemento que hay que considerar es la técnica, que sea una placa de buena técnica. Sigue, por favor. Estamos bien. ok. Entonces, nos hicimos la pregunta del edema pulmonar y hay dos. ¿Sí tiene o no tiene? A partir aquí, de aquí... fíjense, hay una situación y si oyeron la grabación de sesiones previas, de la sesión previa se van a dar cuenta que la terminología es diferente. Los libros clasifican a las cardiopatías congénitas no cianógenas entre cardiopatías con sobrecarga de volumen y cardiopatías con sobrecarga de presión. Pero me parece, y así es como lo he enseñado siempre, que esto no es útil para el estudiante, para el médico que está en formación, porque es una evaluación que se hace o una definición que se hace ya que evaluaste
al paciente ya que conoce su cardiopatía, entonces eso pues es como más complicado. En realidad, a mí me parece que desde el punto de vista del clínico, es mejor hacer una clasificación, y esto, bueno, les digo, no lo van a encontrar en los libros, pero creo que es más fácil el razonamiento y se los enseño así, que hablemos de las cardiopatías que son capaces de causar edema pulmonar, así como lo tiene su compañero, pero es que los libros no están así, por eso hago la aclaración, o como se los digo en coloquial, las que encharcan el pulmón o sobrecargan el pulmón, y las que no lo hacen, porque como clínicos tú no vas a poder saber solamente con la exploración física, la placa de tórax y el electro, con certeza si la sobrecarga es de presión o de volumen. Y voy a poner un ejemplo para que esto quede claro, ¿no? Un pulmón se puede encharcar o hacer edema porque le esté llegando demasiada sangre, como pasa, digamos, en la CIB, que ya platicamos, que tiene un cortocircuito de izquierda a derecha, y entonces el flujo pulmonar está aumentado y eso causa edema pulmonar. Pero también puedes tener un edema pulmonar porque tengas una restricción al vaciamiento de la circulación pulmonar, y pongo como ejemplo la estenosis mitral. Si es una estenosis mitral, la aurícula izquierda se vacía con dificultad, llega un momento en que está llena, el pulmón no puede vaciar y eso causa edema pulmonar. Si nos regresamos a cuando hablamos de edema en la clase de síndrome nefrítico y nefrótico, recordarán que los edemas se pueden producir por incremento de la presión hidrostática del lado arterial y por incremento de la presión hidrostática del lado venoso, además de la presión oncótica que lo vimos en la otra clase. En este caso, el hiperflujo pulmonar es una sobrecarga del lado arterial y la estenosis mitral es una sobrecarga del drenaje venoso, pero ambas desequilibran las fuerzas de... Ay, Dios mío. ¿Starlink? Alguien ayúdenme con esto. Sí. ¿Sí? Por eso generan el edema pulmonar. Entonces, yo no sé cuál es el mecanismo cuando exploro al paciente, pero sé que tiene crepitantes y sé que tiene esa imagen que me mostraron, y por lo tanto lo que puedo deducir es sobrecarga pulmonar. Y ya en mi mente sé que eso puede ser de un lado o del otro. Y la otra conjunto de cardiopatías congénitas serían aquellas que no condicionan sobrecarga pulmonar, que tienen otros efectos, tienen el soplo, pero no están condicionando edema pulmonar o riesgo de edema pulmonar por ninguno de los dos mecanismos. Me parece, aunque los libros no lo tienen así, que esto es más práctico para el clínico, porque cuando tú veas al paciente vas guiándote en función de la clínica que va apareciendo. Dicho esto, está bien que lo presenten como lo están presentando, porque es un razonamiento más sencillo. En la clasificación en ARM, entonces sigue el pulmonar. El paciente tiene edema pulmonar, tú dices, sí tiene edema pulmonar. Sí, nada más aquí mencionar que son muy variadas las cardiopatías que nos pueden causar estas patologías, y como dijo, el diagnóstico ya, bueno, va a ser con una ecografía, pero aquí nos vamos a basar más que nada en la clínica. Sí, para acuérdate que estamos viendo aproximaciones diagnósticas de las cardiopatías congénitas. Sí. En última instancia llega el cardiólogo, hace su eco, nos dice que tiene y se acabó. Sí. Y entonces estamos enseñando a pensar, lo cual siempre será bueno. Entonces, dentro de las causas que sí nos pueden dar edema pulmonar, puede ser una insuficiencia mitral, una estenosis mitral, estenosis aórtica, persistencia del conducto arterioso, coartación aórtica postductal o una comunicación interventricular moderada. Espérate, voy a hacer una pregunta. Ahora vamos a partir de la clínica. Te voy a hacer una pregunta antes. ¿Quién estuvo ayer conmigo en el hospital? ¿Quién fue al hospital a visitarme? Yo, doctor. María Jesús. Sí. ¿Les puedes decir a tus compañeros qué es un crepitante? Porque se lo pregunté al residente y no me dijo que era cuando los bronquios se cierran. Y mis bronquios se cerraron porque me quería yo morir, porque eso no es verdad. Entonces, ¿es un ruido? Ándale. Es un ruido que se produce durante la inspiración, que va separando los alvéolos, y es por la consistencia del moco que se encuentra en el fondo. Al irse separando el ruido. ¿El moco o el líquido? El líquido va despegando. Aguántame, ya está. Gracias, lo tienes correcto. Los elementos, los crepitantes son inspiratorios.
Los crepitantes expiratorios no existen en la práctica. Si tú oyes un ruido que semeja crepitantes, pero está en la expiración, debes de considerarlo un ruido transmitido y tienes que buscar en vía aérea de mayor calibre. De la misma manera, los sibilantes, digo para enseñarles algo de clínica, habitualmente son expiratorios porque hablan del atrapamiento de aire. Entonces este se nota al querer salir de aire que está atrapado. Si yo oigo sibilantes inspiratorios o mi paciente está en asma MELES 3, si ya conocen la escala de MELES, la doctora Rita Zapata no, pero la escala de MELES, doctora, es me les puedo ir, me les estoy yendo, me les voy y me les fui, y la hemos utilizado coloquialmente en clases durante muchos años. Entonces es un MELES 3, el que sí varía, ¿no? Un asmático. Pero fuera de eso, el asma no silba, o el broncoespasmo no silba en inspiración, solo silba en expiración. Si yo oigo sibilantes inspiratorios, también tengo que considerar que son transmitidos o por obstrucción de la vía aérea de mayor calibre o por cuerpo extraño o como nos ha pasado a todos porque tenemos un moquito atorado en la nariz que hay que sacar o mover o lo que sea, ¿no? Entonces es bien importante eso. Por eso cuando ustedes en la historia clínica me ponen crepitantes inspiratorios, yo les he comentado que eso es redundante porque sabemos que si son crepitantes, son inspiratorios y efectivamente los crepitantes hablan. Piensen la imagen que quiero poner en su cabeza y me estoy deteniendo en esto porque me doy cuenta que es un conocimiento que no necesariamente fue puesto en estos términos cuando llevaron historia clínica en segundo año, o sí fue puesto así, pero no ha sido reforzado, ¿no? Entonces piensen en que en edema pulmonar, en que los alveolitos están con agüita, como si fuesen pequeños globitos, ¿no? Y que cuando le metes aire al montón de globitos, lo que estás haciendo es la ruptura de la tensión superficial y oyes puc, 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 puc en todos los alveolitos. Y ese conjunto de alveolos que van rompiendo su tensión superficial es lo que da el ruido que se semeja el frote del cabello, que son los crepitantes, ¿ok? Entonces, para que sepan qué es y qué no es un crepitante, ¿no? En clínica. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. De hecho, yo me imagino como si soplara un popote dentro de un vasito con agua o algo así. Sí, el sonido es parecido, es más parecido al cuando te frotas el cabello, ese es un clásico. Pero la imagen que a mí me ha ayudado mucho y me ayudó mucho a entender el crepitante es pensar en que se van abriendo globitos y se va rompiendo la tensión superficial, ¿no? Hoy es la ruptura de 1000 tensiones superficiales en forma asincrónica y por eso oyes lo que oyes, ¿no? Eso es un crepitante. Para que no se confundan, es bien importante que conozcan bien qué es lo que están escuchando, ¿no? Para que no vaya a ser que tenga transmitidos porque tiene mocos y ustedes lo acusen de edema pulmonar, ¿no? No vaya a pasar eso. Ok, listo, síguete. Ok, entonces sí tiene edema pulmonar y aquí vamos a partir de la clínica que van a ser los soplos. Okay. Si solo tiene un soplo sistólico, si tiene solo un soplo diastólico o tiene ambos. Claro, acuérdense que nos estamos aproximando al diagnóstico y puedes abrir tu lista. No, la lista. Ah, sí, está bien. Nada más que abre todas. Abre todo. No. La de diastólico y la de sistólico y diastólico. ¿Ok? Entonces, insuficiencia mitral. ¿Quién la quiere? ¿Hola? Yo, hoy sí me escucho. Empieza porque estoy lagueado. La insuficiencia mitral. Mi pregunta es, ¿por qué causa sobrecarga pulmonar? Causa sobrecarga pulmonar porque siguiendo la fisiopatología, como es una insuficiencia, la válvula está ineficiente. Entonces, al haber la sístole, el retorno, la sangre como tal regresa una parte a la aurícula. Y al llegar esta sangre, pues aumentan las presiones y esta presión de la aurícula a la vez aumenta las presiones de las venas pulmonares y evita pues el vaciamiento y sí, su drenaje. Acabas de explicar también por qué el soplo es sistólico, ¿no?
Sí. De una u otra manera dijiste por qué el soplo es sistólico. Entonces me queda nada más preguntarte si esperarías algunas modificaciones características en el electrocardiograma. Sí, esperaría que la onda P sea prominente. En derivaciones del que En miran el lado izquierdo del el lado corazón. izquierdo. Sí. Claro. Y si la insuficiencia es muy grave, además podrías encontrar hipertrofia del ventricular izquierda. Hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien, ahí Sí. está. Pues ya está. Si yo tengo un paciente que tiene datos clínicos, un soplo, una cianosis, edema pulmonar y una cianosis que mejoró con oxígeno, porque esa es otra posibilidad. Las cuales es la insuficiencia mitral. ¿No es cierto? Y Doctor, aguanten. Sí. les puse un audio de cómo sonaría el soplo. ¡Ah! ¡Ponlo! ¡Qué bonito! No sé si se escucha. ¿Sí se escuchó? Sí se oye. Nada más hay que bueno. acercarse mucho al micro, a la bocina. Pero sí se oye. Bueno, nada más quería mostrárselos. Pero está bien, muchas gracias. Bueno, tengo un poquito de falla del internet. Nada más les aviso para que sepan. Pero bueno, no es la única posibilidad. La insuficiencia mitral, nos dijeron que para soplo sistólico teníamos 4 posibilidades. La otra, y podríamos distinguir, por cierto, con la localización del foco, pero francamente para la formación a nivel de médico general, creo que en un neonato de 2,5 kilos, por la distancia entre el foco aórtico y el foco mitral, híjole, nada más que tengas un Littmann neonatal y mucha habilidad te va a alcanzar, y si no, la verdad es que es pedir mucho para ese nivel, ¿no? Pues yo generalmente no trato de trabajar mucho con la localización del foco porque creo que, dada la cara, estuviésemos fuéramos pediatras, es otra cosa, pero la característica esa puede ser difícil de reconocer. Pero bueno, pues sabemos que es una posibilidad. Ya dijimos, onda P prominente en derivaciones izquierdas, hipertrofia ventricular izquierda, edema pulmonar, soplo sistólico, en foco mitral. La siguiente posibilidad que da ese soplo sistólico es la estenosis aórtica. ¿Quién la quiere? Reiser, adelante. Pues en la estenosis aórtica hay una reducción del área de la función de la válvula que dificulta el paso del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, esta dificultad puede ocasionar que se hipertrofie el ventrículo izquierdo. Claro. Que a su vez puede condicionar una... o sea, como no se puede vaciar, va a haber una sobrecarga que puede condicionar edema pulmonar. Claro. Es más difícil porque si la válvula mitral es funcional, te protege de cierta manera. Lo que pasa es que el soplo es sistólico, ¿por qué? Perdón. ¿Por qué es sistólico el soplo, Reiser? Porque se tiene que, o sea, porque al contraerse el ventrículo izquierdo, me imagino que vence o sea, la presión de la Pero si válvula les di un mitral. mantra, recita el mantra. Porque las estenosis distales son sistólicas. Claro, porque las estenosis distales son sistólicas y todos los viceversas posibles, ¿no? Sí. Con eso Sí. me contestas cualquier válvula, no se te olvide. Te vas haciendo viceversas por todos lados y llegas a donde tienes que llegar. Entonces, la válvula mitral debía de proteger contra el edema pulmonar, pero no lo dijiste con esos términos, pero explicaste lo que tenías que explicar.
El problema es que si hay una restricción grave, porque estamos hablando de valvulopatías graves, ojo, si hay una restricción grave para el vaciamiento del ventrículo izquierdo, entonces tu volumen telesistólico, que es lo mismo que protodiastólico, by the way, ¿no? Está aumentado. Está aumentado. Eso quiere decir, alguien que no sea Riser, ¿qué significa que mi volumen telesistólico esté incrementado? Estoy teniendo más sangre en el ventrículo. Que te está quedando sangre en el ventrículo Sí. al final de la sístole. Entonces, para cuando tu ventrículo se va a empezar a llenar, pues ya está lleno, ¿no? Y si está ocurriendo eso, entonces hay una dificultad para el vaciamiento de la aurícula izquierda porque tiene problemas para vaciarse hacia un ventrículo que ya está lleno. ¿Sí ven el problema? Y aunque la válvula mitral sea funcional, esto repercute en la presión de vasos de venas pulmonares y es capaz de generar edema pulmonar. Esencialmente, entonces, la clínica es la misma, ¿no? Edema pulmonar, pez prominentes, hipertrofia del ventrículo izquierdo y un soplo sistólico en la válvula aórtica, que está bien cerquita de la válvula mitral, ¿sale? La diferencia potencial, pero eso el cardiólogo lo tiene que decir, nada más que aplaudo el hecho de que puedan deducir todo lo que están deduciendo y explicar todo lo que están explicando, es que en la estenosis aórtica va a ser más prominente la hipertrofia ventricular que la distensión de la aurícula vista por ondas PES. Y en cambio, en la insuficiencia mitral va a ser más prominente la aurícula aumentada de tamaño que la hipertrofia ventricular, pero como dije, esto es pura deducción, pero esta distinción la tiene que hacer el cardiólogo con un ecocardiograma. Esta no se puede por clínica. ¿Cuál es el tercer diagnóstico? Ah, muéstranos la placa si quieres, no hay problema. Aquí ven dilatación de la aorta, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ok, bueno, síguele. La coartación aórtica. ¿Quién la quiere? Yo, doctor. Dispara. Bueno, pues si estamos hablando de una que está a nivel postductal, básicamente funcionaría como, o sea, si llegara a haber una persistencia también del conducto arterioso, ¿no? Siempre Entonces, hay, básicamente sería. todos nacemos con el conducto arterioso. Y si Ajá, naces con entonces, el conducto... ¿Te acuerdas en la primera clase que dijimos que el cierre del conducto arterioso sí, ocurre por las prostaglandinas, bueno, ajá, o antes sea, de las prostaglandinas? ¿Cuándo ocurre? fisiológico al igualarse las presiones, ¿no? Ándale, porque concurre una saturación de oxígeno que favorece la síntesis de la prostaglandina correcta con un equilibrio de presiones en donde al tiempo que cae la presión de la vasculatura pulmonar, sube la presión de la vasculatura sistémica. Entonces, al alcanzarse el equilibrio, el flujo neto del conducto desaparece o es mínimo y permite que la prostaglandina que está produciéndose por la correcta saturación de oxígeno, cierre el conducto. Tienen que concurrir esos fenómenos. Y dijimos que por eso en el pretérmino el conducto arterioso era más frecuente porque no se concurrían estos eventos. Pero si el conducto arterioso tiene un flujo significativo, va a presentar oposición a cerrarse. ¿Ok? Sí, Porque se sí. está usando. Lo mismo que con el agujero oval. El agujero oval se cierra cuando deja de usarse, pero si es necesario, se está usando y por eso no se cierra. Es pura, como, estoy muy coloquial, pero es como la lógica, ¿no? Entonces, Sí. este conducto no se va a cerrar si tienes una coartación aórtica postductal. Al contrario, va a estar bien gordo y rozagante. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues como ahí ya ocurrió, o sea, al nacer ya ocurrió la disminución de las presiones en los vasos
pulmonares en la vasodilatación y todo, pues Ajá, la los circulación fibromialgia, habíamos dicho, ¿no? Ujú. Entonces las presiones en la circulación sistémica pues ya son mayores. Entonces Claro, tiende a haber un flujo por el gradiente de presiones claro. de la Además, te sistémica a la faltó un pulmonar. detalle, te faltó un detalle. El hecho de que haya una coartación aórtica postductal incrementa aún más la presión sistémica. Ajá, porque es un O sea, el, estrechamiento. el conducto arterioso asociado a coartación aórtica postductal es un conducto con esteroides, con esteroides anabólicos. Ajá. Va a tener una clínica, sí, claro, va a tener una clínica horrorosa, porque no maneja presión sistémica, maneja presión suprasistémica, porque la presión que tienes que tener en la aorta previa a la coartación es altísima para que alcances una presión sistémica decente post-coartación. ¿Sí me entienden Sí, esto? para que venza el estrechamiento igual y todo, ¿no? Claro, y no se muere el riñón, y no se muere el cerebro, y no se muera nadie, ¿no? Ujú. Bueno, el cerebro no se va a morir porque el cerebro al contrario se va a reventar porque tienes de precoartación, tienes una presión altísima, ¿no? Sí, Y para que las, vaya las claro, y las coronarias. carótidas salen Las carótidas, perdón. precoartación, por lo Sí. tanto salen con una presión intensísima. ¿Estamos claros, Sí, amigo? entonces aumenta el flujo hacia, perdón, aumenta el flujo o por así decir las presiones igual en la circulación pulmonar y pues por eso. Claro. Eso te genera un gran gradiente de presión, un incremento muy alto de la presión pulmonar y por lo tanto un edema intenso, notorio o grave, un edema pulmonar muy importante. Y pues ya Por si la, fuera antes del ducto o algo, pues haría como una estenosis aórtica. claro, si fuese preductal, es para todos los sentidos prácticos una estenosis aórtica. Y si es postductal, es peor porque al mismo tiempo te causa edema porque te encharca por incremento del flujo pulmonar y te causa edema porque tienes restricción al vaciamiento. Ese paciente le va a ir muy mal, va a tener una placa blanca. Sí ven la diferencia. La doctora lo dijo, o sea, lo explicó. Si fuese preductal, otro gallo nos cantara, ¿no? Reiser. Doc, si fuera preductal, ¿sí tendría síntomas de hipertensión pulmonar? No, hipertensión pulmonar es otra cosa. Ajá, Lo que estás queriendo decir es de edema pulmonar o ajá, sobrecarga edema. pulmonar. Sí, porque pudiera tenerlos dependiendo del grado de la coartación, porque funciona como una estenosis Hola. aórtica. Y la estenosis aórtica ya dijimos que es capaz de causarlo y por qué. Sí, ¿Recuerdas? sí, sí, sí. Y este paciente va a tener esencialmente dos soplos, sistólicos los dos, pero en diferente lugar. El soplo del conducto arterioso, que solo va a ser sistólico, y el soplo de la coartación, que también es sistólico. ¿Ok? Además de qué clínica para la coartación aórtica. 2 millonésimas de punto, el que lo sepa. Pulsos débiles distales y saltones proximales. A la coartación. Ándele, no esperaba menos de usted. De hecho, los oigo en clases y no puedo entender por qué no pasan gloriosamente el examen. Claro que también hay que ver que a los que oigo en clases, no es a todos. Pero los que oigo en clases, si no sacan más de 80, que vayan al muelle fiscal de progreso y se lancen. De verdad. Porque están demostrando que saben, que piensan. Y esto está muy bien. Cierto, el caso es que los pulsos en la coartación aórtica, dependiendo de la localización de la coartación aórtica, ustedes van a tener pulsos saltones de aquellos vasos previos a la coartación y pulsos débiles en aquellos vasos posteriores a la coartación. Habitualmente son arriba saltones y abajo no, pero si está antes de la subclavia, es la subclavia la que sale, ¿no? Izquierda, entonces vas a tener
pulsos saltones derechos y pulsos débiles del lado izquierdo y además abajo pulsos débiles. Es correcto lo que nos dijo Rodrigo. Ok, ¿cuál nos falta? C y B moderada. Y dijimos moderada porque la C y B grande. Y para tener la clínica, una C y B grande es aquella que causa mezcla y cianosis y se parece a ventrículo único. Una C y B pequeña es aquella que no causa edema pulmonar. Y una CIB moderada es la que causa edema pulmonar, pero no causa tanta mezcla como para generar una cardiopatía cianógena. ¿Por quién la quiere? El otro Rodrigo, ándale. Ok, pues en esta sería por aumento de flujo, porque el ventrículo... Acércate al micro. Sería por aumento de flujo, porque el ventrículo izquierdo en la sístole pasaría también sangre al ventrículo derecho y eso iría aumentando la sangre en el ventrículo derecho y esta sangre llegaría al final a los pulmones. Exactamente. ¿Qué cambios veríamos en el electro? Hipertrofia en el ventrículo derecho. Muy hipertrofia del ventrículo derecho que está trabajando para vencer las presiones izquierdas que le llegan a través del defecto de tabique y por lo tanto este es diferente y técnicamente reconocible por clínica, pero otra vez el cardiólogo nos lo dirá, ¿no? Ok, seguimos. Siguiente cardiopatía son aquellas que dan soplo diastólico. Muy bien. Fíjate que esta presentación funciona bien en PowerPoint, ahora que estoy viendo. Está bien hecha. Estenosis mitral, ¿quién la quiere? Dianey. Bueno, en esta valvulopatía pues va a haber una dificultad del vaciamiento porque pues está estenótica la válvula, por lo que va a dar origen de un soplo diastólico, porque es el ¿Cómo es momento en que el que pues es se está llenando. diastólico? ¿Por qué es diastólico? Porque pues en este es el momento en el cual se vacía la aurícula Mantra, doctor, mantra. Cuando las estenosis son proximales es en diástole, creo que había dicho. Porque las estenosis proximales soplan en diástole y viceversa. Sí. Agrégale eso, de verdad, practíquenlo. Se van a dar cuenta que con que se sepan esa frase, una frase, todo lo demás, y se la sepan bien, claro, porque si no todos les va a salir mal, con que sepan una frase y conozcan el significado de viceversa, ya la hicieron. ¿Ok? Muy bien, sopla en diástole. ¿Qué esperaríamos? Entonces este pulmón se encharca porque se incrementa la presión en aurícula, porque tienes una restricción al vaciamiento de la circulación pulmonar. Muy bien, y tiene un soplo diastólico. ¿Qué esperarías en tu electro? Como la aurícula pues está, tiene esa dificultad en el vaciamiento, en el electro se vería una onda P prominente. Claro, y podrías, acuérdense que lo de la P prominente nos dijeron que no era tan sensible, pero es lo único que tenemos. Y podrías en la radiografía también, algo que tampoco es súper preciso, pero podrías ver una imagen agrandada del sitio en donde en la radiografía se mira la aurícula izquierda. Podrías ver el botón de la aurícula izquierda un poco más grande, ¿no? Y ya. Y nos queda una, doc. ¿Cuál es? El conducto arterioso, ¿no es les cierto? puse también un ejemplo del sonido. Ah, qué bien, ponlo. A ver. No lo oigo. ¿No se escucha? ¿Nadie más lo escucha? Yo no lo Yo oí. sí lo oigo. Yo sí lo escucho. Me hicieron una audiometría la semana pasada y oigo hasta 5 decibeles. Así que, ¿quién sabe qué pasó? Bueno, entonces pasamos a la 5 siguiente. decibeles estaba yo impreso. Ponlo otra vez, a ver si lo oigo, no seas gacho. Ok, ahí va.
Naranjas y limas, limas y limones. ¿Qué es esto del volumen de la laptop, doctor? Es que estoy en la laptop viejita de mi casa, eso puede ser. También puedo usar audífonos, se escucha mucho mejor. Mándamelo por WhatsApp, no seas gacho. Al rato, no ahorita. Ok, doctor. Pon el que sigue. Ojalá tengas el audio de la que sigue. Sí, también. Soplos mixtos quiere decir tanto soplo distólico como soplo diastólico. El clásico es el conducto arterioso, pero fíjense que dijimos que el conducto de la coartación aórtica solo sonaba en sístole. En cambio, este tiene un soplo sistólico y un soplo diastólico. No es cierto, creo que les mentí. El soplo también puede ser sistólico y diastólico en la coartación aórtica. Puede ser. Ahorita vamos a explicar. ¿Por qué sopla como máquina de vapor el conducto arterioso? ¿Por qué? Yo nada más quería comentar algo lo de los soplos que comentó, doctor. A ver. Tengo entendido que cuando hay coartación aórtica solo es sistólico. Pues aguántame, está lloviendo. Tengo que cerrar ventanas. Okay. Ventanas, niños, está lloviendo. Perfecto, gracias. Echa un ojo allá abajo, hijo, no debe haber un estropicio. Ya está. Sí, la ropa. Digo, tenemos secadora y todo, pero las ventanas. Estábamos, perdonen por la interrupción. Yo tenía entendido que en la persistencia del conducto arterioso el soplo es tanto sistólico como diastólico, porque en la sístole es cuando pasa a las arterias pulmonares y en la diástole aórtica hay un ligero decremento de presión entre la aorta y la arteria pulmonar y regresa la sangre. Esto no ocurre cuando hay una coartación aórtica porque las presiones son demasiado altas ya en la arteria pero pulmonar no es y no como, permite. Tienes casi todo bien, pero es un error. Hay un error. La cuestión es, a ver, Janet, ¿tienes una mejor respuesta o ubicas la diferencia o no? Es que yo tenía entendido que la aorta siempre tiene más presión que la pulmonar, ya sea eso en es lo diástole correcto. o sístole. Por eso es en máquina de vapor, o sea, van a estar los dos siempre. Exacto. Eso es lo correcto. Lo correcto es la sangre va a fluir siguiendo un gradiente de presión de donde hay más presión a donde hay menos. Entonces, hay que considerar cuál es la presión sistólica pulmonar y cuál es la presión sistólica aórtica. Como la presión de la aorta es mayor que la presión pulmonar, mucho mayor que la presión pulmonar, entonces hay un flujo intenso de sangre desde la aorta hacia la pulmonar por el gran gradiente de presión. Cuando caemos en diástole, la presión de ambos lados baja, sigue siendo mayor la presión aórtica que la presión pulmonar, pero el grado de diferencia es menor, entonces la velocidad de flujo se modifica, pero sigue siendo de izquierda a derecha, y por eso el tono del soplo cambia, pero no la dirección. Entonces, el soplo es en máquina de vapor por esa razón, lo cual técnicamente ocurriría también en la coartación aórtica, así que se los había yo dicho mal. Ahora, la respuesta fisiológica o fisiopatológica, si lo quieren decir así, al hecho de tener, voy a ver si puedo activar mi cámara y no se atora mucho esto. La respuesta fisiopatológica, al hecho de que tú estés mandando mucha sangre a la circulación pulmonar, es que hay una remodelación de la vasculatura pulmonar. Esto es bien interesante. Y entonces esta remodelación de la vasculatura pulmonar va a generar un incremento progresivo de las resistencias pulmonares, porque que ya habíamos dicho, cualquier músculo que se somete a resistencia se hipertrofia.
y los músculos de la vasculatura pulmonar, como los músculos de los bronquios también, no son ajenos a esto. Entonces, va a ocurrir un incremento del grosor y de la fuerza de contracción de los vasos pulmonares, lo cual va a incrementar progresivamente la resistencia pulmonar hasta que llegue obviamente, si incrementa la resistencia pulmonar, se incrementa la presión de las venas pulmonares hasta que alcances un punto de equilibrio. Y cuando se alcanza el punto de equilibrio, que habitualmente se alcanza primero en la presión diastólica, entonces ocurre que desaparece el soplo diastólico y se vuelve un soplo solo sistólico. Y eso es un mal augurio, porque significa que tu paciente ya tiene hipertensión pulmonar. Y luego ocurre otra vez el soplo de máquina de vapor, porque empieza a haber un flujo invertido. De sístole se va para acá y de diástole se regresa. Y luego se incrementa todavía más la resistencia pulmonar y ocurre un flujo inverso, y eso se llama fenómeno de Eisenmenger. Y si ocurrió eso, significa que tienes una gran remodelación de la vasculatura pulmonar, lo cual es un problemón, porque aunque yo te cierre el conducto, si ya desarrollaste hipertensión pulmonar, esa hipertrofia no va a regresar, se va a quedar como está. Y entonces el paciente va a seguir con problemas, porque una vez que tienes hipertensión pulmonar, por la sangre ya no puede entrar al pulmón porque los vasos ponen resistencia hacia ello. Por eso, los pacientes que tienen conducto arterioso se deben de operar pronto. De hecho, todo paciente que tiene flujo pulmonar aumentado se verá beneficiado de una maniobra que restrinja ese flujo pulmonar, porque vas a detener la remodelación vascular. En el caso del conducto, es cerrar el conducto, y en otros casos, en las cardiopatías, sobre todo cianógenas que vimos, en algunas de las acianógenas, lo que se hace es un cerclaje de los vasos pulmonares, que es como ponerle una corbatita a la arteria pulmonar y cerrarle el diámetro para ponerle una resistencia vascular ahí, para que esa presión no llegue a los vasos de menor calibre, para que no haga remodelación vascular, para que cuando compongas al paciente los pulmones estén bien, porque una vez que tienes hipertensión pulmonar, por ahí hay que cambiarte los pulmones, porque si no, ¿cómo te corregimos los vasos? ¿Está claro esto? ¿Les hace sentido? Sí, incluso había leído que también lo denominan como segunda estenosis y que ya es mal pronóstico. Sí, claro, la hipertensión pulmonar persistente pues no tiene mucha salida. O sea, vamos, sí le puedes dar Viagra y funciona, ¿no? Porque de hecho funciona para estos pacientes. Le puedes dar sildenafil, pero pues no cura a los pacientes. Los mejora y los mejora un tiempo. Quien tiene hipertensión pulmonar, pues ya está en MELES 2, en MELES 1, por lo menos, dependiendo de la gravedad, ¿no? Entonces, ojo con esos pacientes. Por eso se operan pronto. Entonces, es que está muy chiquito para que lo operen. No, señora. Mientras más chiquito, mejor. Oiga, pero ¿no será que esperemos para que aguante más? No, señora. Mientras más chiquito, mejor. ¿Sale? Esa es la razón, para que entiendan ustedes el porqué de estas cosas. Nos faltan las cardiopatías congénitas que no causan sobrecarga pulmonar. Les voy a poner el audio del... Ponnos a ver si sí lo oigo. Si no, voy a demandar al audiólogo, que fue mi alumno, imagínate. La verdad es que no lo voy a demandar, es brillante. Estoy muy orgulloso de ver que algunos que fueron mis alumnos se desempeñan con tanta calidad, se lo acabo de decir. Ojalá que yo les pueda decir lo mismo más adelante. Bueno. Tus audios me odian. Al rato se los mando por el grupo de Pedi. Ya lo mandaron, hay un playlist por lo visto. Ah, bueno. Sí. No truenen, amigos, de verdad. No puede ser, los estoy oyendo y de verdad son más buenos de lo que creen. No se autosaboteen en el examen.
Seré breve para descomponerte la mitad de tu ponencia y diré todas las valvulopatías leves están en esta categoría. Todas. Las leves, vuelvo a decir. Porque si tú tienes una estenosis pulmonar, pero es leve, vas a tener soplo, pero como es leve, no vas a comprometer en forma significativa la perfusión pulmonar. Por lo tanto, no vas a causar cianosis porque es leve. ¿Ok? Entonces, y lo mismo con cualquiera. Si es leve, significa que no genera consecuencias hemodinámicas significativas. Ese es como el punto de corte para saber que es que la valvulopatía es leve. ¿Vamos bien? Entonces, todas las valvulopatías leves serán no cianógenas y no generadoras de edema pulmonar para efectos prácticos. ¿Ok? Si acaso presentase cianosis o edema pulmonar y ya tenía diagnóstico, habrá que considerar que esta valvulopatía empeoró por alguna razón, ¿no? Pero en condiciones habituales, las leves, no. Y seguirán el mantra que ya saben. Las valvulopatías, las estenosis proximales soplan en diástole y viceversa. David, ¿qué pasó? Tengo una duda, Doc. ¿Son Llégale. leves solo porque tienen el soplo sin las complicaciones o hay algún otro criterio para considerarlas leves? Mira, el cardiólogo nos va a decir la categoría, pero para que tú manejes el conocimiento, porque estoy formándolos a ustedes, no para cardiología, para eficiencia en medicina general. Entonces, para efectos de lo que tú tienes que hacer, sí, el razonamiento lógico sería, la cardiopatía es leve, por lo tanto, no debe tener más que el soplo y no debería tener consecuencias hemodinámicas. Si ya las tiene, ya no es leve. Gracias, es decir, al cabo en pediatría, porque al cabo de los años, cuando tenga 25, 30, probablemente va a tener las repercusiones y va a tener la remodelación ventricular o lo que fuera, ¿no? Pero en pediatría no, en las cardiopatías leves no esperaríamos verlo. Y como yo soy pediatra, pues yo te hablo de lo pediátrico. Cuando eso pase ya no va a ser pediátrico el paciente. Gracias, Doc. Entendido. Ok. Además de las leves, tenemos estas. Insuficiencia tricuspidia. ¿Quién la quiere? No, pues no se amontonen. Yo alcé mi mano, doctor. Ay, no te veo, pero lánzate. Ok, pues la válvula tricúspide no va a cerrar bien. Entonces, cuando el ventrículo derecho se contraiga en sístole, pues se va a regresar la sangre a la aurícula derecha y esto va a incrementar la presión y va a hacer que se regrese. Por lo tanto, esperas una clínica de... insuficiencia cardíaca derecha. Claro, caracterizada por ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, todo lo que conocemos, hepatomegalia. Muy bien. ¿Por qué es diferente de la anomalía de Epstein? En la anomalía de Epstein. La anomalía de Epstein tiene una insuficiencia tricuspidia, ¿no es cierto? Lo vimos ayer. ¿Por qué es diferente esta? ¿Yo puedo contestar? ¿Contesta? Porque en la anomalía de Epstein hay una inserción baja de las válvulas. Entonces, y eso compromete el gasto cardíaco ventricular derecho. Sí. Acuérdense que en la anomalía de Epstein, además de la insuficiencia, tienes una atrialización del ventrículo y perdón cómo suena, pero un ventriculito, ¿no? Que por lo tanto tiene un gasto cardíaco limitado y por lo tanto compromete la perfusión pulmonar al grado de producir cianosis. Y tienes una gran... ¿Perdón? Tengo una duda. ¿Y el agujero oval
En la de Epstein recuerdo que estaba abierto. En este Claro. igual no. Aquí, dime tú, ¿qué piensas? ¿Y por qué lo piensas? Mm, Así que si porque en piensan, la de estamos Epstein mejor. la dificultad que había en el vaciamiento no auricular se tendría que mantener abierto en la de Epstein. Dijimos, el agujero oval se mantendrá abierto siempre que esté sometido a un flujo neto de sangre porque haya un gradiente de presión entre las aurículas. Si tú tienes insuficiencia tricuspidia, vas a tener incremento de la presión en la aurícula derecha, por lo tanto vas a tener un flujo neto de derecha a izquierda, por lo tanto el agujero oval debiera permanecer abierto. Muy bien, doctora. Ok. Vean cómo les rueda la piedra, amiguitos. Tienen que tener confianza en su capacidad. Ojalá que pudieran ver en ustedes la capacidad que yo veo, porque entonces no le tendrían miedo al examen y se desempeñarían bien, porque están demostrando en clases que más allá de memoria son capaces de razonar y de deducir. Estoy hablando bien de ustedes, ¿ah? La que sigue. La insuficiencia pulmonar hubiera yo querido ver en este momento para terminar con las válvulas. Claro. Porque tanto la insuficiencia tricuspidia como la insuficiencia pulmonar, no importa, y como la insuficiencia aórtica, por cierto, no importa el grado, no te van a producir cianosis. No debieran producir cianosis. No es lo esperado. Entonces la insuficiencia valvular pulmonar, esta va a soplar en diástole porque las insuficiencias distales soplan en diástole y viceversa, ¿no? Va a causar hipertrofia ventricular derecha porque el corazón derecho tiene que latir con mucha fuerza porque le regresan la mitad de la chamba que hace, pero una vez que logras la hipertrofia ventricular derecha, vas a tener el soplo, pero vas a alcanzar a perfundir el pulmón en forma suficiente como para que tu paciente no haga cianosis, pero vas a tener la hipertrofia ventricular y el soplo, ¿ok? Si la insuficiencia valvular es muy grave, pudiera incrementar el volumen telesistólico o protodiastólico y comprometer el vaciamiento de la aurícula derecha y por eso pudiese generar manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Para que tengan la clínica. Entonces en el electro voy a ver el eje hacia la derecha, por la razón que ya expliqué. Sigue la insuficiencia aórtica, ¿la tienes ahí? La insuficiencia aórtica esencialmente es lo mismo. El corazón izquierdo tiene que latir con más fuerza porque cada que manda la sangre en diástole le regresan sangre de la aorta al mismo tiempo que está llenando de acá, ¿no? Entonces, para resolver ese problema y mantener el gasto cardíaco, tiene que contraerse con más fuerza para sacar más sangre para que resuelva las necesidades. Por lo tanto, el eje va a estar hacia la izquierda, el soplo es diastólico porque las insuficiencias valvulares distales soplan en diástole y viceversa, ¿no? Y aquí no debiera hacer edema pulmonar, pero cuando es muy grave, entonces va a pasar lo mismo que ya dijimos, el volumen telesistólico o protodiastólico, que es lo mismo, pudiese incrementarse y si eso pasa, restringiría el vaciamiento de la aurícula y si eso llega a pasar, entonces pudiese condicionar edema pulmonar cuando es muy grave. ¿Estamos claros con las valvulopatías? Sí, doctor. Sí. Gracias. Preséntanos lo que Sí, tenías doctor. de más. Ah, los defectos de tabique. Claro. La CIA pequeña. Ajá. ¿Quién la quiere?
A ver, Rodrigo, no es que no te hayamos oído antes, pero llégale. Bueno, en este caso, pues el defecto auricular, como no es lo suficientemente grande pues para producir una mezcla de sangre, el tamaño del defecto va a determinar que el gradiente de la presión, que es mayor en el ventrículo, en la aurícula izquierda. Como no hay una mezcla de sangre porque no es tan grande el defecto, por eso no hay cianosis. No hay cianosis, exactamente. Por eso no hay cianosis. Y entonces, el flujo... Sí, el flujo neto va a ser de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Esto va a Pero condicionar. si recordamos el mapa que nos presentaron, la diferencia de presiones, sobre todo en el niño pequeño, es poca. Es muy bajita, sí. Por lo tanto, el flujo de sangre no es tanto. Esto es importante porque yo me peleo con el doctor Fernando Herrera, que ustedes conocen muy bien, porque yo digo que en pediatría la CIA no debiera generar edema pulmonar porque el cortocircuito de izquierda a derecha es pequeño. Y él dice que sí, y entonces mi argumento es claro. La diferencia de gradiente de presión en el paciente pediátrico es menor que en el adulto. Entonces, el flujo de izquierda a derecha del adulto es más grande y además el acúmulo del tiempo que ha estado ocurriendo el cortocircuito causa remodelación cardíaca y entonces es donde nosotros vemos los problemas al cabo de los años. Pero una CIA pequeña no debiera tener repercusiones hemodinámicas significativas en el paciente pequeño. ¿Ok? Porque cuando ustedes lean esto en libros de cardiología, van a encontrar que sí. Y es verdad, al cabo del tiempo, más rápido mientras más grande sea el defecto. Pero nunca un flujo pulmonar espantoso porque la diferencia de presión en el peor de los casos no es una diferencia enorme. ¿Vamos de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Por lo tanto, esperaríamos poquitas modificaciones o ninguna modificación electrocardiográfica. Y un soplo, Rodrigo, un soplo en... Un soplo en diástole, pero sería muy leve. Los defectos auriculares soplan en diástole. Un soplo diastólico. Muy bien. Y nos falta CIB pequeña. Y todas las demás pequeñas. O sea que esto ya lo estudiamos. ¿No es cierto? ¿Qué nos falta? CIB pequeña y ¿qué más? Repasamos, CIB pequeña es pequeña porque no causa edema pulmonar o repercusiones significativas. Si las causase, no la diríamos pequeña, así que debe ser una cuestión membranosa o algo así, que tiene un flujo neto pequeño y que tiene un soplo sistólico, porque los defectos de tabique ventricular soplan en sístole, y podría al cabo del tiempo ir generando una remodelación cardíaca que va a llevar lentamente hacia la hipertrofia ventricular derecha. Y creo que ya acabamos. Sí. Bien. Bueno, okay. Ahora nos faltan nada más las taquicardias en pediatría. Bien. Ya estás allá. ¿Quién va a dar la clase que sigue y cuál va a ser? ¿Quién va a preparar la clase que sigue y cuál va a ser? Dolor articular. Dolor articular. ¿Quién dijo? ¿Andrés? Pero tú estás presentando. Axel, ¿tú la vas a presentar? Sí, doctor. ¿Con quién? Con Raúl Lara. ¿Con esto ya acabamos todos? ¿Ya todos presentaron? Sí, ya falta el pero tema de no, pero ustedes como estudiantes, ¿ya todos presentaron? Sí. Ya. Sí, doctor. Ya. Ok. Para onco voy a querer voluntarios. Pero van a ser como 5. Y de acá a quien le voy a asignar un tema, los temas esencialmente por si alguien tiene preferencia, son uno para lesiones óseas, que nos vamos a centrar particularmente en radiografías. Uno va a ser para interpretación de la biometría hemática y sospecha de leucemia. Otro va a ser para abordaje de crecimiento ganglionar. Uno va a ser para retinoblastoma. Y alguien va a ser para abordaje de masa abdominal y marcadores tumorales en pediatría.
Esos son los temas, porque si alguien tiene algún interés en particular, le gusta la ortopedia, la cirugía, la hematología o la onco, pues, o la oftalmo, pues tiene un tema cercano. Y ya saben que si lo preparan, pues lo tienen mejor para el examen, que ya mero viene, ¿no? Entonces, ahí está, en la mesa. Taquiarritmias, llégale. Ok. Antes de pasar al algoritmo, vamos a dar un pequeño repaso del sistema de conducción cardíaco. Los estímulos eléctricos se originan en el nódulo sinusal, que es el famoso marcapasos del corazón. ¿Tú hiciste esta presentación o quién la hizo? Yo la hice. Ojalá consideres la docencia para tu servicio social o para tu desempeño profesional. Sí lo he pensado. Quiero dar clases ya que sea especialista y todo. Todos los maestros en medicina somos habilitados, no somos docentes de formación. Entonces, cuando hay un buen profesor en la Facultad de Medicina o una buena profesora, lo que están viendo es una persona que tiene la facilidad para transmitir el conocimiento. El mejor profesor no es el que sabe más, sino el que entiende mejor cómo transmitir el conocimiento a quien le está escuchando. El que sabe más impresiona, pero no necesariamente hace que los demás entiendan. La forma en la que estás elaborando tus presentaciones demuestra que tú entiendes cómo transmitir el conocimiento. Entonces, ojalá y lo consideres por lo menos. Llégale. Ok. Entonces, el impulso eléctrico se origina en el nodo sinusal. A partir de aquí va a viajar a través de los tractos internodulares para causar la despolarización de la aurícula derecha y a través de las de Bachmann para la despolarización. No veo tu cursor, ¿lo estás señalando? Sí, creo que mejor lo pongo en presentación. No, es que yo estoy lagueado, entonces no lo sé. Ah, bueno. De todas maneras ya lo puse. Ahí está. Ok, es mejor. Y por el haz de Bachmann para causar la despolarización de la aurícula izquierda. Una vez que llega el impulso eléctrico al nodo auriculoventricular, este tiene dos funciones. Causar un retraso fisiológico de la conducción eléctrica para poder permitir que la contracción de la aurícula se retrase la contracción del ventrículo, porque de nada serviría que las cuatro cámaras se contraigan al mismo tiempo. Y la otra es para regular posibles alteraciones eléctricas que se originen superiores a este nódulo, para que una fibrilación auricular no se me pase al ventrículo. Entonces, esas son las dos funciones principales. Después de aquí, el nodo auriculoventricular va a pasar al haz de His, que se va a dividir en sus dos ramas, izquierda y derecha, y para finalizar en las fibras de Purkinje, que se distribuyen en los dos ventrículos, que causarían la contracción ventricular como tal. Okay. Si estamos hablando de taquiarritmias, pues primero tenemos que determinar qué es una taquicardia, y esta va a ser muy variable dependiendo la edad del paciente. No es lo mismo que me llegue un paciente de 1 año con una frecuencia cardíaca de 150 que me llegue un adolescente de 15 años con esta frecuencia cardíaca. Entonces, en uno está dentro de rangos normales y el otro sí está taquicárdico, sin lugar a dudas. Entonces, es importante entender las distintas normalidades dependiendo la edad del paciente. Ok, vas bien, vas bien. Tenemos 3 principales tipos de taquiarritmias. No sé si quiera que veamos primero las características de todas y después el abordaje. Como lo tienes preparado, y si no me gusta te voy a interrumpir. Ok. 3 principales tipos de taquiarritmias en pediatría: sinusal, supraventricular y ventricular. Algunos consideran a la sinusal como una supraventricular, otros ni siquiera la consideran una taquiarritmia, pero esto ya va a estar variando un poco. De entrada, la sinusal va a ser la más frecuente, se considera una fisiológica que generalmente tiene una causa secundaria, ya sea por estrés, ejercicio, fiebre o drogas, y lo característico de esta es que vamos a encontrar ondas P siempre que preceden a un intervalo QRS. Entonces, esto es realmente nuestro ritmo normal, pero acelerado, por así decirlo. Y vamos a tener los RR, si se dan cuenta, la frecuencia entre estas es la misma entre todos los circuitos cardíacos. ¿Qué es como de cuánto esa frecuencia?
Era como de 8, 7. La verdad es que no recuerdo ahorita bien. 300 al primer cuadrito, 150 al segundo, 100 al tercero y así. Bueno. Eso tiene como 130. Ok. Si hay un cuadrito de distancia entre pico y entre R y R, tienes 300. Si hay dos cuadritos, pues divides 300 entre 2. Si hay 3 cuadritos, pues divides 300 entre 3. Si hay 4 cuadritos, pues divides 300 entre 4 y te da 75. Entonces uno estima en un trazo de estos que no nos dan todo leído la frecuencia cardíaca en función de la distancia que hay entre una R y la siguiente. Ok. Después tenemos a las taquicardias supraventriculares, que estas van a ser las más comunes en lactantes. Se caracterizan por un QRS estrecho y puede haber ausencia de onda P. Incluso aquí podríamos decir que esta sería una onda P chiquita. Aquí también. Aquí pues parece que no hay. Entonces esto es de manera muy general. No creo que no es el objetivo de la clase interpretar. No, pero tú sabes que no se está originando en la aurícula porque no hay onda P. Claro. Y como bien dijiste, las que tienen onda P no me estresan de la misma manera. Sé que son secundarias y que no es un problema de conducción cardíaca. Y tengo que ver la razón. Digo, la razón pudiera ser choque y sí me voy a estresar, pero me estresan de manera diferente. ¿Ok? En cambio, si yo veo un electro en donde no veo ondas P, digo, esto no es sinusal, por lo tanto, es necesariamente de índole cardíaca. Tengo que intervenir porque hay un trastorno de la conducción y mi intervención es específicamente a revertir el ritmo. ¿Sí me explico? Sí. En cambio, si yo veo ondas P en todos mis complejos QRS, digo, mira, esto es sinusal, por lo tanto no es la conducción cardíaca, así que lo que tengo que averiguar es por qué tiene taquicardia. Cómo está la volemia, cómo está la temperatura, cómo está la oxemia, tiene infección, trae estrés. Ya saben, ¿no? 1000 cosas. Todo el abordaje se modifica simplemente con lo que ves en el monitor. Y si el paciente te hace bajo gasto es porque está chocado, si tiene ondas P, y si te hace bajo gasto es porque la taquicardia lo está generando si no las tiene. Todos, entonces, quedamos que estamos hablando de tomas de decisión, pues la toma de decisión es esa. ¿Vamos bien? Sí, bueno. Ok. ¿Qué frecuencia tiene este? Como 180. Como 170, 180, claro. Más o menos. ¿Ya ven? Dentro de las taquicardias supraventriculares vamos a tener el síndrome de Wolff-Parkinson-White. En un 85% de los casos va a ser un corazón completamente normal y solo en un 15% de los casos se asocia cardiopatías congénitas, principalmente la anomalía de Epstein. Ya tuvimos un alumno con esto que en la práctica de fisiología de segundo año le van haciendo un electro y le checan y resulta que tiene QRS ensanchados y resulta que tiene un Wolff-Parkinson-White. Órales. Ya ven, los médicos siempre enfermándose en forma rara. Y pues esos estudiantes de medicinas ya tuvimos 2 con rhabdomiólisis. De todo les pasa a los estudiantes de medicina, qué horror. Entonces, bueno, el Wolff-Parkinson-White tiene un trazo característico con una onda delta y un PR corto y un QRS ensanchado y puede no asociarse, habitualmente no se asocia a cardiopatías congénitas, aunque puede hacerlo. Muy bien. ¿Cuál es el problema de estos pacientes? Síguele. Bueno, en estos pacientes lo que tenemos es que normalmente el tabique auriculoventricular impide el paso de conductos eléctricos de las extranodales, vaya. Entonces, en estos pacientes vamos a tener un
una fibra eléctrica que se conoce como el haz de Kent, que comunica a las dos aurículas, a la aurícula y el ventrículo. Entonces, cuando el impulso eléctrico se transmite desde la aurícula, entonces se da el retraso fisiológico en el nodo auriculoventricular, pero en el haz de Kent no. Entonces va a pasar el impulso eléctrico y me va a despolarizar parte del ventrículo, que es lo que nos va a mostrar aquí la onda delta. Esta onda delta corresponde a esta despolarización de esta porción, por así decirlo, del ventrículo, que está antes de lo que normalmente debería darse. Y por eso se caracteriza por el QRS ancho y la onda delta. Claro. Esos pacientes viven en MELES 1, gente. Y ahora es importante determinar o diferenciar que este trazo que ya les mostré de la onda delta y el QRS ancho es cuando el paciente está en reposo. Claro, y sin taquicardia. Claro. Eso quiere decir que el momento, que si tu paciente tiene taquicardia, tú le vas a poner el trazo, vas a ver la frecuencia y vas a decidir en función de sus características o condiciones clínicas. Pero no vas a medir la amplitud del QRS en ese momento, porque no te va a salir cuando tiene la taquicardia. Debes resolver la taquicardia y entonces sí le haces el electro de 12 de derivaciones o de 24 o como se te dé la gana, y entonces mides todo lo que tienes que medir y determinas si se trata de una taqui supra-Wolff-Parkinson-White o si se trata de otra taquicardia, para que entonces decidas el plan de acción. Porque el problema, yo les dije, Wolff-Parkinson-White, Wolff, para que nos vayamos en corto, vive en MELES 1, porque en cualquier momento, por cualquier estímulo o sin estímulo, puede desarrollar la taquicardia. Y las taquicardias de Wolff son, doctor, ¿supraventriculares? Sí, no, en clínica. Peligrosas, o sea, ponen en riesgo la vida del paciente. Son de frecuencia más alta, habitualmente con mayor sintomatología y con mayor riesgo de bajo gasto y todas sus consecuencias, y además más rebeldes a tratamiento. O sea, son una bombita de tiempo que anda caminando, porque en el momento en que se le desate la taquicardia, allá quedó. O sea, puede que allá quede, o puede que no, pero es un riesgo vital ambulante, un Wolff-Parkinson-White. Y este amigo además era maratonista. ¿Qué pasó, Raúl? Sí, es a lo que iba, doctor. Es que yo al menos conozco a 2 personas que tienen el padecimiento y no se dieron cuenta hasta los 23, 24 años de edad. ¿Uno de ellos es médico? Entonces, no. Ninguna, Sí. pero pues practican deporte, incluso han tenido una vida normal y han tenido emociones y no sé cómo no se detectaba una taquicardia así. Porque no siempre dispara y luego hay grados. Luego ya cuando te metes a la cardiología te das cuenta que no todos los Wolff son igual de graves o igual de inestables. Y hay algunos que lo tienen, como este chavo, y que están controlados o les va bien o se medican o no hacen taquicardias graves o sintomáticas. Ese es el asunto. Entonces no todos están igual, pero tú como médico que se da cuenta no lo sabes, a menos que seas el cardiólogo, y tienes que considerar como potencialmente graves a todos los que encuentres con ese trazo electrocardiográfico, porque podrían ser una bomba de tiempo ambulante y no te toca a ti decidir si sí o si no. Entonces, para efectos prácticos, tu paciente estará mejor si lo preocupas y lo ve el cardiólogo, para que el cardiólogo decida si hay que hacerle la ablación del nodo accesorio o no hay que hacerla. ¿Sale? Sí. Es cierto que algunos allá andan por la vida y no son bombas de tiempo. En eso tienes razón. Y es precisamente por eso que se explica la taquicardia, porque tenemos vías accesorias que básicamente nos dan este circuito de va y viene, va y viene, va y viene. Claro.
Se llaman reentrada. Sí. Ok. Y luego están... las taquicardias ventriculares, que son, por lo menos leí que eran no tan frecuentes en pediatría. Generalmente pues, pueden estar dados por una cardiopatía subyacente o que haya tenido una intervención quirúrgica previa. También puede estar dado por trastornos electrolíticos o por un QRS ancho. En este no puse electro porque hay vi varios trazos y... Está bien, no importa. Lo que me interesa es, te llega y eso no es ritmo. Fibrilación y taquis impulso, no. Sí, esto es otra cosa para el abordaje. Entonces, bueno, si te llega un paciente con taquicardia, y ya mero acabamos, ¿qué vas a hacer? Ahí voy. Ahí está. Llega. ¿Se ve? Una vez me comentaron un pasante, y usó la escala de Meles para describirlo y me dio mucho orgullo. De hecho, puedes googlear escala de Meles y hay resultados. Pero esencialmente lo que tienes que hacer es averiguar en qué Meles está, ¿no? Está taquicárdico. Después de esto, nos preguntamos si el paciente tiene síntomas. ¿Qué síntomas estaremos buscando más o menos? Diaforesis, palpitaciones, palidez, fatiga o cianosis. ¿Ok? Esencialmente hay otros. También está deterioro del estado de alerta, ¿no? O pérdida de la conciencia, síncope. Sí. Que esos son de Meles 3, ¿no? Ok. ¿Tiene datos de gravedad? Síguete por ahí. Bueno. ¿Tiene datos de gravedad? ¿Cuáles serían más o menos? Dolor precordial, alteración del estado de alerta o datos de bajo cardíaco, como un llenado capilar. Ahí estaban tus otros signos, ya me parecía. Sí. Si tiene esos, Meles 3. Entonces es una urgencia. ¿Qué hay que hacer? Bueno, si los tiene, pues de entrada tenemos que mantener la vía aérea permeable y asistir, en caso de ser necesario, oxígeno, establecer una vía de acceso intravenoso y ponerle monitor cardíaco. Tengo una pregunta que no es para ti. Ok. ¿Por qué haría bajo gasto cardíaco una taquicardia? Porque al aumentar ¿Quién nos está contando? Axel, bien. No soy Axel. ¿Quién es entonces? Rodrigo. Lara. Montoya. Rodrigo, ¿cuál? León, perdón. Sí. Es que también ustedes, ¿por qué se llaman todos igual? Hay 3 Rodrigos aquí. Me tocó un salón con 5 Emanueles, así que no hay problema. Al aumentar la frecuencia de las contracciones, estás reduciendo el tiempo del ciclo cardíaco en diástole. Por lo tanto, obviamente reduces la función de la diástole, que es el llenado de los ventrículos, y por eso tienes un bajo gasto cardíaco. Llegas al punto en que se compromete el llenado ventricular y por lo tanto eso baja el gasto cardíaco, lo cual es contraintuitivo porque nosotros sabemos que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen, ¿no? Y de la fracción de eyección, pero cuando la frecuencia cardíaca pasa determinado límite ya compromete el volumen de eyección y por eso es que genera bajo gasto cardíaco. Siguiente pregunta, ¿por qué causaría dolor precordial? Alguien diferente. Quien levantó la mano no lo estoy viendo, que lo diga. Misael. Porque el corazón igual se perfunde durante la diástole, entonces igual al estar aumentada la frecuencia cardíaca hay menos tiempo de diástole y se compromete la perfusión coronaria. Lo ven, amigos, este es uno de los temas más complejos y están funcionando como reloj suizo en esta clase. Agregado al gasto metabólico aumentado, pues peor. Gasto metabólico aumentado y que el corazón se perfunde en diástole. Muy bien, vean que no están tan burros como creen. ¿Ok? Los tengo que motivar para que les vaya bien en el examen porque sí saben. Requete saben. Entonces, bueno, si mi paciente tiene datos de gravedad, le pongo oxígeno, le busco una vía, le cuelgo el monitor y síguele. Ok, aquí
puede ser que sea una taquicardia supraventricular grave o también podría ser una taquicardia ventricular. Solo Esos que son menos graves, pero no lo sabes. No sabes qué tiene y no lo puedes saber con el trazo actual. Entonces, ajá, precisamente leí que sí eran bastante graves. En todos los lados que leí de la ventricular decían que sí eran riesgo de muerte. sí, Importante. ambas. Si el paciente tiene clínica, ya dije, está en MELES Sí, 3. claro. Me Aquí les voy, ya partimos de eso. Me les voy. Ahí está, riesgo de muerte. Entonces, Después tengo que ver si tiene un ritmo desfibrilable. Porque si tiene una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación auricular, pues lo desfibrilo y ya está. mira, ese paso es académicamente súper correcto, pero para fortuna de nosotros, los desfibriladores actuales reconocen automáticamente el ritmo, si es que existe, y entonces determinan si lo que tienen que hacer es desfibrilar o revertir. ¿Cómo se llama esto de revertir? Cardiovertir. Cardioversión. ¿Ok? La diferencia es que en la cardioversión el impulso eléctrico del equipo tiene que sincronizarse con un latido cardíaco, porque si no lo hace, el paciente va a progresar hacia fibrilación o a paro. En cambio, en fibrilación o en taquicardia ventricular sin pulso, como no hay un ritmo cardiovertible, entonces el equipo lanza el estímulo sin que necesariamente haya una coordinación. En los equipos más viejitos, tú tenías que escoger si querías sincronizarte o no. Por eso había que saber lo que acabas de decir. En los equipos actuales eso ya no es necesario, pero es importante que tú entiendas la diferencia, ¿ok? Porque es saber más y saber por qué es. Ok, entonces, bueno, ahí está. Si es desfibrilable, ese no va a jalar con fármacos. Así que de una vez, ¡pum! ¿Ok? Ni te atrases. Prendes aquello y Grey's Anatomy a todo lo que da. Claro, si es cardiovertible, entonces tienes dos alternativas. Síguele, doctor. Si es cardiovertible, pues le hago la cardioversión o le administro adenosina intravenosa. Haces la cardioversión, que tiene dos formas de hacerse. Se la debo. Que es la cardioversión eléctrica. Ah, bueno, sí, la o farmacológica. la cardioversión farmacológica. Ah, ok, pensé que propiamente de la maquinita. No. La cardioversión eléctrica y la cardioversión farmacológica. Sí, claro. La farmacológica se puede hacer con adenosina o con lidocaína o con algunos otros medicamentos que en este momento no están en mi memoria, pero está la fármaca. Pero esos dos, por ejemplo, lidocaína sin EPI, por favor, ampliamente disponible en el hospital, ¿no? Sí. Si la tienes a la mano, cuentas con una vía, pues la intentas, y si no jala, lo cardioviertes, porque como hay compromiso del gasto cardíaco, deterioro del estado de alerta y o dolor precordial y riesgo de isquemia miocárdica, esto no está para llevársela despacito. Si no lo tienes a mano o no lo vas a tener en el siguiente minuto y medio, mejor usa tu equipo eléctrico. Si lo vas a tener a mano, lo podrás probar. Ok. Doctor, en estos casos, cuando el paciente ya está muy grave... A ver, síguele. Se recupera y ¿qué vas a hacer? Ya sé que lo que vas a decir. Es importante. Se recupera, pues ya tengo tiempo para hacerle su electrocardiograma. Ya tienes paciente, porque podrías no tenerlo, claro. Sí. Después veo si cumple criterios para tener un Wolff Parkinson White, que en reposo, el QRS amplio, el PR corto, onda delta. Si lo tiene, pues le lo voy a mandar a valoración por cardiología, porque le tiene que hacer la ablación. Y si no, le dejo un propranolol, porque puede ser que recaiga y de todas maneras lo mando a cardiología. Claro. Muy bien, doctor. Si está en MELES 2, ¿qué lo llevaría a MELES 2? Me les puedo ir, me les estoy yendo, me les voy. Acuérdense, me les fui. MELES 3 era MELES 2, ¿qué le vas a hacer? Ok, si tiene MELES 2. Tiene síntomas, pero no tiene síntomas graves.
Sí. Ese es MELES 2. Entonces. Aquí partí del supuesto de que se tenía el monitor cardíaco para poder hacer la distinción nada más entre los dos. O sea, si tiene un QRS que puede ser complejo saberlo. Sí, de todas maneras, el manejo es el mismo. La urgencia va igual. Sí, por eso aquí a los dos los junté en maniobras vagales. Claro, que sería está bien. el Académicamente estás dando una distinción, pero la conducta es la misma. Sí, puedes probar, no están obligadas, pero puedes probar maniobras vagales. Sí. Las que alguna vez yo he usado dos. Puede ser. La del hielo en la cara y el masaje carotídeo. Porque las otras están bien feas. Reflejo nauseoso. Bueno, esa es la menos fea. Hay otra, pues, pero digamos que esas, ¿no? Y lo que pueden hacer las maniobras vagales es revertir la taquicardia. Sí. Puede que funcionen o puede que no. Entonces, en un escenario con recursos limitados, echas hielo en una palangana, echas agua y te das además, esto es muy espectacular porque te vas a comportar cual policía federal que interroga de mala manera a un maleante, ¿no? Y le remojas la cara en el hielo al chamaco y lo sacas y ¡pum! Se revierte. Es bien bonito cuando lo logras. Las 2 veces que usé maniobras vagales, funcionó. Y lo hicimos porque no había adenosina. Porque lo que hay que hacer es revertirlo farmacológicamente si cuentas con los recursos. Sí, precisamente. ¿No? Si no funcionan las maniobras vagales, ya pues podemos proceder a los fármacos. Estos se prefieren porque son de acción más rápida. Y si no funciona... el paciente pudiera progresar a datos de gravedad. Entonces tú sabes que ahorita no está en datos de gravedad, pero no sabes si va a llegar. Sí, también. Entonces antes que llegue, te ocupas. Y esencialmente haces lo mismo. Amiodarona es el otro que no venía a mi mente, claro. Y valoración por cardio. Si el paciente está en MELES 1, porque está asintomático. La taquicardia fue un hallazgo o están bien el paciente. Habitualmente. O es un hallazgo o tiene palpitaciones, pero nada más, está súper tranqui. Entonces... Puede ser una taquicardia sinusal, fisiológica, que se explicaría por causas sugestivas, que tenga un trauma, hipertiroidismo, fiebre o que sea cocainómano, no sé, varias cosas normales que nos causarían un aumento de la frecuencia cardíaca. O puede ser que no tenga ninguna de estas causas y tenga una taquicardia sinusal inapropiada que no se asocia a nada secundario y simplemente aparece. ¿Y eso se trata con? Se le da beta bloqueador, de preferencia propanolol. Con algo que termine en LOL. Bien fácil. Algo que termine en LOL. Se le da, y es importante igual tratar la causa en el caso de que sea una fisiológica. Si vino por un trauma, pues es por eso y se le tiene que atender, ¿no? Se le deja en observación, el electrocardiograma, evaluación por cardiología. Creo que, hijo, ya no me acuerdo por qué puse esto. Creo que era por si no mejoraba. No, claro. La adenosina y la lidocaína solo tienen lugar si el paciente progresa en la sintomatología. Sí. Pregunta Axel, ¿siempre es mejor la cardioversión farmacológica sobre la eléctrica? Sí. Si tienes el fármaco, mejor intenta la farmacológica. Okay. O sea, lo siento por tus ganas de usar el desfibrilador, pero van a tener que esperar. Y pues ya es todo. Pues ya estuvo, qué bonita clase la de hoy, qué bonita clase la de ayer. Nos vemos el lunes. ¿Vas a empezar por las causas ortopédicas o por las causas de autoinmunidad? Causas ortopédicas, doctor. Ok, vamos a ver si podemos ver las dos, porque recordemos, el diagrama es muy amplio, pero es de verdad una aproximación a la reumatología. Tomen en cuenta que es toda la reuma en
en un mapa mental. Por lo tanto, no profundizamos en ninguna de las enfermedades. Reconocemos su existencia y nos aproximamos a sus características para referir. Para que no se agobien con saberse absolutamente todo de la esclerodermia. Son datos principales que permitan saber qué es eso y no otra cosa. ¿Ok? Para que no convulsionen de que toda la reuma más toda la ortopedia en un día, porque francamente la mitad de la ortopedia pues y toda la reuma en un día, sí es eso, pero es una aproximación. Y esencialmente voy a partir del supuesto de que lo de ortopedia ya lo estudiaron en tercero. Así que no vamos a detallar tanto. El centro de la clase es la segunda mitad. Entonces el centro de la primera va casi que alrededor de artritis séptica y sus diferenciales. ¿Sale? Dicho eso, nos vemos mañana. De acuerdo, gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.